Hola, muy buenos días a todas las personas que se están conectando con nosotros vía remota y también a las personas presentes en sala. Estamos aquí para celebrar el primer congreso de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Así que para nosotras es un gusto contar con su presencia, tanto virtual como presencial. Y si me permiten, voy a dar inicio con unas palabras de las personas que nos acompañan hoy en el presidio. Primero va a hablar la maestra Ischel Ruiz. Ella es la secretaria general de aquí del Colegio de Jalisco. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Para mí es un verdadero placer estar en esta mesa inaugural con mujeres a las que admiro y aprecio mucho, con la doctora Cristina, que ha sido una gran colega aquí en el Colegio de Jalisco, con la doctora Isabel también, que con su ímpetu y su juventud me ha dejado muchas lecciones en poco tiempo, y por supuesto con alguien muy importante para mí, la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, una mentora en mi formación. Y bueno, pues yo de manera formal me tocará hacer la inauguración de este primer congreso de la Red Iberoamericana, y bueno, con la finalidad de difundir los trabajos de investigación que se están realizando actualmente por las historiadoras e investigadoras de disciplinas afines. La Red Iberoamericana de Historiadoras, en colaboración con las universidades de Sonora y la Universidad de Guadalajara, así como el Colegio de Jalisco, han convocado este primer congreso de la red. En este contaremos con la participación de mujeres cuya carrera ha trascendido a nivel nacional e internacional, como es el caso de la conferencista inaugural, que también me da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora María Teresa Fernández. Y bueno, pues durante estos 3 días de congreso nos encontraremos con temáticas muy diversas que nos demuestran una vez más la pluralidad de temas que existen actualmente y los intereses de la historiografía contemporánea. Y estos temas pues van de la cultura escrita, la salud, la migración, la educación, la justicia, incluso los estudios afrolatinoamericanos, el arte y la política, entre otros tantos. El Congreso parte del esfuerzo de todas por ampliar y crear redes temáticas e interdisciplinarias de trabajo entre nosotras. Estoy segura que será una experiencia enriquecedora tanto para las ponentes como para los y las asistentes a las diferentes mesas. Es además un gusto muy especial para el Colegio de Jalisco recibirlas en este primer congreso a 4 años de la fundación de la red. Entonces, pues deseamos que sea un fructífero esfuerzo que trascienda más allá de las jornadas de trabajo, y cuenten con esta institución para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, y también muchísimas gracias por toda su acogida. También daremos la palabra a la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo. Ella viene con representación de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias, buenos días. En principio quiero agradecer la invitación que me brindó la Red Iberoamericana de Historiadoras para estar el día de hoy aquí compartiendo esta primera hora de arranque de este importantísimo congreso. Mi participación quiere abonar a enfatizar la importancia que tiene esta red dentro del panorama historiográfico, no solamente de México, sino también de Iberoamérica. En un contexto en el que todos nos encerramos, todos nos enclaustramos, las redes sociales empezaron a presentarse como una alternativa viable para poder hacer algo más. Algunos las utilizaron y otros pues no tanto. Sin embargo, en ese contexto en el que muchas redes aparecieron, no todas han logrado una continuidad y llegar a la magnitud de lo que es hoy la Red Iberoamericana de Historiadoras. En este sentido, cabe señalar que la virtualidad, que la red ha hecho de la virtualidad su gran aliado, pero sin embargo creo que algo muy importante ha sido, en mi opinión, dos cuestiones. La primera es el gran liderazgo que tienen las promotoras, podríamos decir las cabezas, las líderes. Es un liderazgo que llama mucho la atención y que se combina con juventud. Y la segunda considero que es el que no solo
han prestado o han dado voz a las jóvenes investigadoras, sino que también han incorporado a todas aquellas historiadoras que tenemos una trayectoria un poquito más larga. Creo que son las dos grandes cualidades que tiene esta red. La virtualidad, el liderazgo y la incorporación del el conjunto de investigadoras a nivel Latinoamérica. Eso hace que el día de hoy nos presentemos o estemos ante un programa que realmente da vértigo. Da vértigo porque estamos hablando de nada más y nada menos que 25 mesas temáticas, 100 ponentes de, de todas las partes, de todas las instituciones de Iberoamérica, América y España, pero no solamente de mesas temáticas con ponencias, sino también de talleres bibliográficos, de recorridos históricos, de reconocimiento a las trayectorias y a las mentoras de la historiografía mexicana. Me parece que esto es pues muy loable, y más allá de esto también la virtualidad que tiene esta red con una presencia impresionante o con una presencia en todas las redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Twitter, incluso en programas de nivel internacional como es Radio 5, Radio España. No sé cómo lo hacen, la verdad, porque uno sabe que los días tienen 24 horas y las semanas tienen 7 días. Una que está metida en organización, pues, trabajo académico, en trabajo tutorial, que también tiene pues, los trabajos de madre, de compañera, no sé cómo lo hacen, yo tengo que decir que no sé cómo pueden hacerlo, porque además me consta que no solamente son estos espacios en donde construyen esta incorporación de investigadoras, pero aquí está. Tengo que felicitar, no me queda más que felicitar en nombre de la Universidad de Guadalajara, del doctorado en Historia Iberoamérica, felicitarles y bueno, pues desearles que estos 3 días sean de convivencia y de cordialidad entre todas las historiadoras e historiadores que están aquí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Pilar, por esas palabras tan emotivas. La verdad es que nos llena, nos congratula escucharla. Ahora le cedo la palabra a la doctora Cristina Alviso, que es profesora de aquí, del Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Pilar, maestra Echel. Les damos la bienvenida a todas las que nos acompañan. Yo quiero señalar primero este agradecimiento porque la convocatoria tuvo una impresionante recepción, ¿no? Les agradecemos mucho que hayan mandado sus propuestas y como ya lo dijo también la doctora Pilar, son 100 o un poquito más de 100, ¿verdad? Ponencias entre las presenciales y las virtuales. Entonces, la verdad fue algo que no se esperaba, o sea, se pensaba hacer algo más pequeño, ¿no? Ya nos contará también Isabel. Sin embargo, la recepción fue muy buena y con muy buenos trabajos, ¿no? Entonces, les agradecemos, también nosotros esperamos que sean pues jornadas con mucha discusión académica y que como ya se ha venido haciendo con la red, pues surjan, ¿no? Otras redes, ¿no? Aquí y que podamos platicar. Agradecer a las organizadoras, ¿no? Que han tenido un arduo trabajo para llegar a este momento, para tener este programa tan completo en el que, como ya se señaló, bueno, hay conferencias magistrales, talleres, recorridos y todas estas ponencias. Ha sido un gran trabajo y pues se los agradecemos también por estar tan atentas para que se logre. Y bueno, seguir agradeciendo también a la red y reconociendo su trabajo, porque este programa también nos manifiesta la importancia que tiene la red y visibiliza lo que se está trabajando, ¿no? Es la difusión de mujeres haciendo historia, ¿no? ¿Qué temas estamos trabajando? Entonces creo que es uno de los grandes retos y de lo mucho que ha aportado la Red Iberoamericana de Historiadoras y que se va a reflejar aquí también en este primer coloquio que esperamos
sea el primero y sigan más, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, hoy cumplen ustedes 4 años, entonces está en este marco de aniversario de la red, este primer congreso. Entonces, pues esperamos que lo disfruten, que haya mucha riqueza aquí también en los jardines, que nos puedan acompañar y que se dé este diálogo, ¿no? Entre colegas y pues seguir agradeciendo a la institución, a la Universidad de Guadalajara, al Colegio de Jalisco por ser sede. Agradecer también a las jóvenes que nos mandaron los carteles que los van a poder estar ustedes viendo aquí, van a estar todos estos días, todo de aquí al viernes, ¿no? En esta parte y en la entrada, para que pues ojalá los puedan ver. También es un gran trabajo que hicieron las jóvenes que mandaron estos carteles, no todas historiadoras, fue algo que también nos sorprendió, que no todas eran historiadoras, pero sí eran personas muy interesadas en la historia. Entonces también esto nos habla de cómo la red trasciende, ¿no? Trasciende a otros lados y lleva la historia, pues no nada más entre nosotros, ¿no? Entre historiadores, sino un poquito más allá. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, les damos pues la bienvenida y esperemos que se sientan como en casa. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cristina, y pues también muchísimas gracias por toda la acogida. Por último, quiero dar la palabra a nuestra colega fundadora, Isabel Juárez. Muchas gracias, Andrea. Buenos días. Me gustaría sobre todo pues agradecer al Colegio de Jalisco por la grata recepción, la amabilidad con la que nos recibieron. Siempre sorprende porque pues uno llega de fuera a lo mejor con otra institución de la Universidad de Guadalajara, pero creo que también es parte de cómo colaboramos entre historiadoras y cómo eso nos ayuda a avanzar más. Yo estoy convencida de que desde la historia del feminismo, la historia de las mujeres, hemos aprendido que las mujeres avanzamos más y lo hacemos de manera colaborativa y la red es una muestra de ello y nos congratula saber que su presencia, el seguir haciendo comunidad, hace que la red se mantenga, como comentó la doctora Pilar, a pesar de la pandemia, después de la pandemia y con esta presencialidad que hoy nos convoca. No me queda más que agradecerles, sobre todo pues a Andrea, Leonor, Evelia, Elizabeth desde Sonora, porque es un trabajo bastante pesado organizar un evento así. Era un evento que pensábamos para 40, 60 personas y se convirtió en más de 100. Entonces, pues, hay muchísima chamba atrás de eso, pero estamos muy gustosas de que haya tenido esa recepción la propuesta. Pues sin más, muchísimas gracias. Y pues bienvenidas todas. Le regreso la palabra a la maestra Ishel para que dé por inaugurado. Pero, ¿sí? No sé cómo quiere. La maestra Ishel. Muy bien. Pues siendo las 9 de la mañana con 56 minutos, damos por inaugurado los trabajos del primer coloquio de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Sean todos y todas bienvenidos. Para esta inauguración queríamos aprovechar el espacio, el momento, para mostrarles un videíto in memoriam de algunas historiadoras que ya no están con nosotros.
Muchísimas gracias a nuestras colegas y a todas las personas que se han ido sumando en estos minutos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra conferencia inaugural con la doctora María Teresa Fernández Aceves. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora María Teresa Fernández Aceves. Ella, para los que no la conocen, es una historiadora mexicana, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, sede Occidente. La verdad es que tiene una amplia trayectoria, así que trataré de resumir un poco eh, parte de su vida académica. Bueno, recibió el premio Francisco Javier Clavijero, de los premios SINA, a la mejor investigación categoría Historia y Etnohistoria por el libro Mujeres en el Cambio Social del siglo XX mexicano. La doctora, bueno, ha tenido una trayectoria bastante amplia a lo largo, digamos, de toda su carrera académica. Primero ella estudió aquí en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realizó su maestría y su doctorado en historia en la Universidad de Chicago y también ha realizado algunas estancias de investigación como en la Universidad de Utah. Sus líneas de investigación han girado al torno a la historia social del trabajo, historia de las mujeres y de género en México en el siglo XX. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 3, y hace parte de la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro de varias asociaciones como Latin American Studies Association, American Historical Association, Conference on Latin American History, International Federation of Research of Women History, y bueno, la verdad es que son muchas instituciones en las que ha participado a lo largo de su vida. Solamente ya para terminar, me gustaría resaltar sus aportes con algunas obras. Por ejemplo, ha sido editora junto con Carmen Ramos Escandón y Susi Porter en el texto Orden Social e Identidad de Género, México siglos XIX y XX, editado por el CIESAS en el 2016. También ha publicado algunos textos como Imaginary Community, Women History and the History of Gender in Mexico, en el Journal Women History en el 2017, Rethinking 20th Century Guadalajara en la revista Gender and History en el 2018. Y también junto a Susie Porter editó un texto, Género en la encrucijada de la historia social y cultural de México, esto en el 2015. Bueno, yo tuve el placer de conocerla tanto virtual como personalmente en estos últimos años y la verdad es que lo único que me queda es agradecerle por todo su apoyo, por estar aquí con nosotras en este cuarto aniversario de la red y por sus aportes a la historia del género, y la historia de las mujeres en México y en específico de Guadalajara. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra. ¿Dónde será mejor quedarme, aquí o allá? Bueno, primero, mi diapositiva, si pueden ir poniendo mi presentación, por favor, lo agradecería. Primero, agradezco a la secretaria general del Colegio Jalisco, la maestra Ichel Ruiz Anguiano, por el espacio. También agradezco la presencia de la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, coordinadora del doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, expreso mi agradecimiento al comité organizador del primer Congreso de la Red Iberoamericana de Historiadoras, integrado por Leonor Reyes Pavón, Andrea Guerrero Mosquera, Elvia Magaña Peralta, Cristina Alviso Carranza, Elizabeth Cejudo Ramos e Isabel Juárez Becerra, por la invitación para impartir esta conferencia magistral. Igualmente agradezco al público presente y a la audiencia en Facebook del Colegio de Jalisco y de la propia Red de Historiadoras.
Felicito al comité organizador de la red por su 4º aniversario, por supuesto, y por el excelente congreso que han organizado. Ya se ha mencionado, pero yo también quiero dar unas palabras al respecto. A lo largo de 3 días se presentarán 16 mesas presenciales, 8 mesas virtuales, 2 talleres y un recorrido en el Archivo Histórico Franciscano. En estas actividades se abordarán temas muy diversos acerca de la política, salud, cultura escrita, prensa, educación, deportes, violencia, movimientos sociales, medio ambiente, corporalidades, entre otros. Las temporalidades abarcan desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX. Se expondrán investigaciones sobre mujeres afrodescendientes, indígenas, trabajadoras y clases medias. Aunque predominan las ponencias sobre las diferentes regiones de México, también se expondrán resultados de investigación de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Perú, Venezuela y Uruguay. Por lo tanto, es un congreso sumamente interesante que mostrará el estado actual en la historia de mujeres y la historia de género en Iberoamérica, así como discusiones teóricas metodológicas. Las escucharé con gran atención. La siguiente diapositiva, por favor. Nos vamos hasta la 3ª, por favor. El 12 de enero de 1923, vestida con su ropa de trabajo aún llena de polvo de algodón, la zapopana y feminista María Arcelia Díaz, trabajadora textil y secretaria general de la Unión Obrera La Experiencia, pronunció un elocuente discurso en defensa de los derechos laborales en el Teatro Principal de Guadalajara, el Teatro Degollado. Muchos trabajadores aplaudieron el discurso articulado de Díaz, basado en la experiencia de las y los trabajadores textiles. En su alocución, Díaz defendió la ideología revolucionaria y la bandera rojo y negra del proletariado durante el conflicto entre la Iglesia Católica y el nuevo Estado posrevolucionario. Esta intervención formaba parte del programa de la conferencia que impartiría Belén de Zárraga como oradora principal. Siguiente, por favor. Zárraga, feminista española, anticlerical y librepensadora, había participado y promovido el trabajo político transnacional con la Federación Internacional de Librepensadores de Bruselas. ¿Yo la puedo mover? A ver. Entonces, ok, muy bien, gracias. Entonces, Zárraga había promovido el trabajo político transnacional con la Federación Internacional de Librepensadores de Bruselas para combatir lo que consideraban el principal obstáculo para el progreso en las Américas, el clericalismo. Este evento marcó el primer y único encuentro entre Díaz y Zárraga. Aunque defendían causas comunes, no se mantuvieron en comunicación. Sin embargo, ambas continuaron luchando por la emancipación de las mujeres y por los derechos más amplios de las mujeres, cívicos, económicos, laborales, políticos y sociales, más allá del mero sufragio femenino, un esfuerzo al que la historiadora estadounidense Catherine Marino ha llamado feminismo americano en su libro, y lo va a decir en español, Feminismo para las Américas, la creación de un movimiento internacional de los derechos humanos. Zárraga persiguió estos objetivos principalmente a nivel transnacional, mientras que Díaz se centró en las esferas local, regional y nacional. Sus biografías políticas ilustran cómo la lucha de los derechos de las mujeres se cruza en los ámbitos local, regional, nacional y transnacional. Pero, ¿qué relaciona a estas mujeres entre sí? ¿Qué procesos sociales convergen entre ellos? ¿Qué similitudes compartían? Utilizando enfoques biográficos,
microhistóricos y transnacionales, estas mujeres destacan la circulación de ideas sobre los derechos de las mujeres y sus roles interconectados en relación con el anticlericalismo, la emancipación de las mujeres y la participación política. Compartían similitudes en la defensa del papel de la mujer cívica moderna a principios del siglo XX. Cada una defendió los derechos de las masas, promoviendo el acceso al trabajo y a la educación. También contribuyeron al aumento gradual de las organizaciones educativas, filantrópicas, laborales, políticas y sociales dirigidas por mujeres y mejoraron el acceso a una cultura de consumo capitalista. Cada una argumentó a favor de la mujer cívica moderna durante las primeras décadas del siglo XX y por los derechos de las masas. Creo que aquí se me repitió. Entonces, Belén de Zálaga realizó 4 giras propagandísticas por Hispanoamérica y visitó Guadalajara en 1912, 1922 y 23. Díaz y otras mujeres progresistas como Atala Podaca Naya, María Guadalupe Martínez Villanueva, entre otras, aprovecharon la oportunidad para escucharla en el Teatro Degollado. Estos puntos de contacto y encuentros entre Apodaca, Díaz, Martínez y Zárraga fueron cruciales para la difusión de las políticas anticlericales de la Revolución Mexicana de 1910 y del nuevo Estado revolucionario, que provenían, que también invitaban a experiencias subjetivas de las mujeres. Estas convergencias y encuentros reforzaron sus convicciones y compromisos que veían a la mujer moderna como una ciudadana con derechos laborales, políticos y sociales. En esta conferencia reflexionaré acerca de, una acotación en la historia de mujeres y la historia de género, el cruce de la escritura de mujeres y la biografía. 3, los archivos de mujeres y el giro archivístico feminista. 4, de la biografía de las luchadoras al giro de la nueva biografía. Y 5, la biografía, la prosopografía y el feminismo transnacional. Historiadoras feministas como Michelle Perrot en Francia, John Wallace Scott en Estados Unidos, Carmen Ramos Escandón, Julia Tuñón y Ana Lau en México, Dora Barrancos y Marisa Navarro en Argentina, Sara Beatriz Guardia en Perú, entre otras, reflexionaron sobre qué era la historia de mujeres y la historia de género desde las décadas de 1980 y 1990. Han generado un diálogo transnacional acerca de la importancia de la historia de mujeres y la historicidad de categorías como hombre, mujer, sexo, generación, clase social, raza, etnicidad, entre muchas más. Actualmente, estamos de acuerdo en que rescatar a las mujeres como sujetos históricos no es suficiente. No basta con solo añadirlas al análisis histórico. Al ponerlas en el centro de la narrativa histórica, el análisis cambia radicalmente. Siguen vigentes los argumentos de John Scott de que no se debe asumir de antemano qué es el género. Por el contrario, debemos mantener siempre la pregunta histórica de qué es en un espacio y en un tiempo determinado. Lo mismo sucede con las categorías de mujeres, hombres, sexo, diferencia sexual, cuerpo, feminismo. Cada una es una categoría inestable, inacabada. Finalmente, coincidimos con el cuestionamiento del feminismo decolonial a las concepciones del feminismo occidental blanco y universalista que salen de las sedes del imperio. Pero, ¿cómo las mujeres en América Latina construyeron y se identificaron como feministas? Hay una historiografía creciente al respecto que ha examinado a las feministas, sus organizaciones y redes locales, regionales, nacionales y transnacionales desde la década de 1980. Muchos de estos estudios se han centrado en las capitales de los países, pero aún falta integrar otras regiones y visibilizar a mujeres desde lo local, regional, nacional y transnacional, hacer este tejido. El cruce de la escritura de mujeres y biografía.
Me detengo a hacer una reflexión teórica metodológica sobre el contacto y encuentro que tuvieron Díaz y Zárraga en 1923 para discernir en la importancia de los archivos de mujeres y su escritura y cómo los acervos y las historias escritas por las propias mujeres nos brindan muchas huellas y pistas a las que debemos estar siempre alertas. Gracias a que Ana María Hernández Valencia, maestra queretana, masona, sindicalista, directora de centros nocturnos para obreros, inspectora de educación federal, inspectora federal del Departamento del Trabajo y secretaria del Instituto Nacional de Ayuda a la Madre Soltera, escribió el libro titulado La mujer mexicana en la industria textil en 1940. He podido identificar el contacto entre Díaz y Zárraga en 1923 en Guadalajara que mencioné al inicio. Está solamente en una oración. Hernández reconstruyó en La mujer moderna en la industria textil la historia del trabajo de las mujeres en México desde los obrajes hasta las fábricas textiles. Con esta obra, Hernández buscaba que la juventud obrera conociera las luchas de sus antepasadas y apreciaran aún más las conquistas que disfrutaban. Hernández tenía una concepción marxista de la historia del proletariado mexicano y las etapas por las que había pasado, los gremios en la colonia, el mutualismo en el porfiriato y el sindicalismo a partir de la Revolución Mexicana. Hernández puntualizó que después de haber trabajado en la oficina de investigadora de la situación de la mujer y menores de trabajadores en el Departamento del Trabajo, creada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1936, consideró urgente visibilizar a las mujeres y sus luchas. Imaginó que quienes leyeran este libro les provocaría un cambio en su conciencia de clase y que hoy diríamos de conciencia de género. Sostenía que los líderes del movimiento obrero organizado no se habían preocupado por incorporar a la mujer a la lucha de clases ni de darle personalidad para organizar y liberar a sus hermanas de esta injusta situación. Hernández esperaba que el libro ayudara en el mejoramiento de las condiciones del trabajo de las mujeres de acuerdo con la legislación laboral. Por tanto, lo que hoy llamaríamos la visión feminista de Ana María Hernández contribuyó a visibilizar a las líderes en la industria textil y a empezar a reconstruir las biografías colectivas de las luchadoras en esta industria. En el capítulo que dedicó a nuestras luchadoras, consideró que 3 mujeres merecían su respeto y admiración por sus sacrificios en la lucha sindical. Lucrecia Toriz, que está en la portada del libro, de Río Blanco, Veracruz. La siguiente es María del Carmen Frías, de la fábrica de hilados y bonetería La Abeja S.A. de Puente de Sierra en el Estado de México, que no encontré una fotografía de ella, y María Arcelia Díaz de la fábrica de hilados y tejidos La Escoba en Zapopan. Hernández conoció a estas mujeres, sus condiciones de trabajo, sus luchas, qué estrategias políticas y sindicales pusieron en marcha y qué espacios fueron ganando. Hernández conoció de cerca el trabajo de alfabetización político y sindical que realizaba el Círculo Feminista de Occidente en Guadalajara, fundado precisamente por Arcelia Díaz en 1927, cuando Paula Alegría, inspectora federal de la Oficina Investigadora de la Situación de la Mujer y Menores de Trabajadores de la Secretaría del Trabajo, realizó un diagnóstico y un informe de las condiciones del trabajo de las mujeres y menores de edad en el área metropolitana de Guadalajara entre finales de la década de 1930 y 1940. El informe que escribió Alegría lo hizo junto con Ana María Hernández Lucas, torteadora, líder del Sindicato de Elaboradoras de Tortillas, representante obrera ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, inspectora del trabajo del Estado de Jalisco y, por supuesto, también integrante del Círculo Feminista de Occidente. Fue en esta colaboración con el Círculo Feminista que la maestra Hernández se percató que esta organización promovía la imagen de una mujer
nueva, políticamente informada, sobre sus derechos civiles, políticos y sociales, idea con la que totalmente concordaba. Por tanto, ¿por qué Hernández se interesó en reconstruir la vida de otras mujeres de clase trabajadora con el fin de resaltar sus luchas para emancipar a las obreras? En realidad, en estas biografías hacía eco a su propia autobiografía. Rescató y reseñó la vida pública, política y sindical de las líderes obreras, pero silenciaba su vida privada, así como la de ella. Bueno, los archivos de mujeres. Durante mi investigación, en mi tesis de doctorado, a finales de la década de 1990, bueno, ya hace varias décadas, pude consultar el archivo personal de María Guadalupe Martínez Villanueva, que está aquí en estas fotos, líder de la sección obrera en el Partido Oficial y en la Federación de Trabajadores de Jalisco, también una de las fundadoras del Círculo Feminista de Occidente junto con María Celia Díaz, y cuando consulté el archivo personal de Guadalupe Martínez, también consulté el archivo del Círculo Feminista de Occidente. En estos acervos encontré cartas de la maestra Ana María Hernández, que ya mencioné, que dirigió al Círculo Feminista de Occidente. Hernández, consciente de la discriminación que aquejaba a las mujeres, en especial a las madres trabajadoras, en 1941 fundó el Instituto Nacional de Ayuda a la Madre Soltera en la Ciudad de México. Simultáneamente, para mantener vivo el legado político de María Arcelia Díaz, que había muerto en 1939, Hernández estableció el Centro de Capacitación Femenina María Arcelia Díaz en la Ciudad de México. En este mismo decenio, Hernández, el Círculo Feminista y el Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Industria Bonetera hicieron una campaña a favor de la implantación del contrato ley en la industria bonetera y luchar en contra de los empresarios que pagaban salarios de hambre. Las excelentes investigaciones que han realizado las historiadoras Susie Porter y Nikki Sanders, entre otras, para las décadas de 1940 y 50, no han encontrado en los fondos del Archivo General de la Nación las huellas del Instituto Nacional de Ayuda a la Madre Soltera en la Ciudad de México. En el AGN domina la mirada masculina. Por tanto, la reflexión del giro archivista feminista propuesto por Kate H. Horn en el giro archivista feminista que publicó en 2013 y Gabriela Cebes Sepúlveda en Las mujeres se hacen visibles, publicada en inglés en 2019 y en español en 2022, entre otras, es muy pertinente porque sostienen que es necesario tomar en cuenta las diferentes historias y silencios que generan los archivos con mayúsculas, ¿verdad? Archivos con mayúsculas. Entonces, para Cebes Sepúlveda, la palabra archivo con mayúscula refiere a la autoridad del archivo y a quienes han determinado lo que se considera históricamente valioso. Y archivos en minúscula alude a las colecciones y acervos familiares y particulares no institucionales. Esta perspectiva implica hacer explícita la etnografía en los archivos consultados. El giro archivista feminista pone en el centro a las mujeres como agentes y creadoras y resguardadoras de las experiencias y memoria de las mujeres. Las mujeres ya no son solo archivadas en los archivos, sino son mujeres archivando, como lo que el ejemplo que acabo de mencionar, una de las cartas de Hernández en el archivo personal de Guadalupe Martínez. Gabriela Cebes Sepúlveda, en su libro Las mujeres se hacen visibles, amplía el concepto y uso de la categoría de archivo al analizar a las mujeres artistas y feministas mexicanas, activistas que retaron las imágenes de los cuerpos de las mujeres desde la década de 1970.
A partir de los debates teóricos de archivo desde Michel Foucault, Anne Stoller, Roberto González Echavarría, Ángel Rama, Rebeca Schneider, José Esteban Muñoz y Diana Taylor, Aceves se posiciona en esta discusión y puntualiza que recurre al, y cito, archivo como una categoría, un concepto, una práctica, un medio y una colección de objetos variados en lugar de como un sitio donde se guardan documentos que ya no están en uso. A partir de Foucault y Rama, el archivo como categoría de análisis determina los parámetros de la narrativa histórica y como concepto interrumpe y regula los términos de los discursos históricos. El archivo como práctica no solo enfatiza el proceso de archivo, como Stoller ha teorizado, sino también señala las dimensiones de género y performativas del archivo y las formas en que la práctica archivística da forma a un sentido de sí mismo que involucra múltiples temporalidades. Termina cita. Estos múltiples usos de archivo, categoría, concepto, práctica, medio y colección le permiten a Aceves examinar el rastro de actuación incrustado en el registro de archivo y la producción de archivos encarnados. Este posicionamiento teórico y metodológico visibiliza a las mujeres no solo como agentes de archivo, sino también como agentes históricos. Bueno, entonces esta viñeta de las biografías de las luchadoras al giro de la nueva biografía. En México, varias escritoras han reconstruido pequeñas biografías de mujeres para recuperar la capacidad de actuar y documentar su presencia histórica de las féminas. Mencionaré algunas biografías con el objeto de ejemplificar cómo este género se ha utilizado por lo menos de hace más de un siglo por las propias mujeres para retar la marginalidad e invisibilidad en la narrativa histórica. Asimismo, para contextualizar las biografías de las mujeres en la industria nixtamal que escribió Ana María Hernández en 1940, que ya mencioné. Lauriana Roy de Kleinhans escribió el libro Mujeres Notables, que se publicó, es un libro póstumo publicado en 1910, y Wright identificó a las mujeres sobresalientes en la época prehispánica, colonial, en la independencia y en la época contemporánea. La periodista y maestra Consuelo Colón entrevistó a las mujeres destacadas de principios de la década de 1940 y publicó el libro titulado Mujeres en México. Aquí incluyó a escritoras, actrices, poetas, la primera diplomática mexicana, la primera arqueóloga, entre otras. En 1953, el general de división Gabriel Leiva Velázquez, presidente del Comité Ejecutivo del PRI, publicó el libro Heroínas de México, homenaje del PRI a la mujer mexicana, y en el marco del primer Congreso Nacional de Mujeres en 1953, cuando ya era eminente que iban a ratificar el sufragio femenino a escala federal. Para Leiva Velázquez, este homenaje simbolizaba el comienzo de los derechos cívicos y políticos de las mujeres. Ellas harían, y cito, sentir su influencia de manera directa en los asuntos electorales y dejarían oír sus voces en el juego apasionado de los intereses de la nación. Termina cita. Incluyeron algunas semblanzas que las tomaron del libro de Lauriana Wright de Kleinhans, que ya mencioné, y otras biografías de mujeres fueron escritas por hombres. En 1954, Artemisa Sáenz Royo Xochitl publicó el libro Historia Político-Social Cultural del Movimiento Femenino en México, 1914-1950, con biografías de mujeres precursoras y pioneras en la Revolución Mexicana y las mujeres contemporáneas. De acuerdo con Julieta Gamboa Juárez y Omar Darío Olivo Huerta, Artemisa Arroyo fue una activa defensora del constitucionalismo dentro de la lucha revolucionaria. Publicó activamente textos en el órgano La Mujer
Moderna y posteriormente en la revista mensual Mujer Moderna, editados por Hermila Galindo. También escribió, entre otros semanarios, principalmente en La República. En 1958, Aurora Fernández editó el libro Mujeres que honran la patria, para ahondar en las mujeres que han destacado y luchado en diferentes espacios, urbano y rural, y en distintas áreas. Fernández consideraba que, cito, estas semblanzas, de cuyo valor heroico y acendrado patriotismo transpusieron las fronteras de México, figuras sereñas que sirvan a la juventud como luces de espíritu que encienden fervores en el corazón de los ciudadanos. Termina cita. Finalmente, Fernández y Antonio Rivas concebían este libro como un homenaje que hacía la Confederación General de Trabajadores a las mujeres. Se reconstruyeron semblanzas de mujeres por cada una de las entidades federativas y se ordenaron de manera cronológica. En este libro viene una biografía de Ana María Hernández, la profesora queretana, cuando ella murió en 1945. En 1961, Ángeles Mendieta Latorre publicó La mujer en la Revolución Mexicana. Esta investigación tiene una visión más moderna y científica de la historia. Mendieta presentó cómo delimitó su investigación histórica acerca de las mujeres en la conquista, la reforma y la revolución. En esta obra se menciona muy brevemente a María Arcelia Díaz y Ana María Hernández, que he mencionado. ¿Por qué en las dos últimas décadas se ha dado el giro a la nueva biografía? ¿Cómo se ha utilizado la biografía o la biografía colectiva, la prosopografía, en la historia de mujeres y la historia de género en el siglo XX mexicano? La historiadora estadounidense Mary Kay Bond, en su libro Retrato de un joven pintor, Pepe Zúñiga y la generación rebelde de la Ciudad de México, publicado en inglés 2014 y en español 2020, sintetizó de forma magistral por qué los historiadores, historiadoras de la cultura han dado el giro a la biografía o la llamada nueva biografía centrada en el actor. Bond señala que por medio de la biografía se trascienden los límites del postestructuralismo que encajona al sujeto en el discurso social y niega a los individuos la experiencia y capacidad de ser agentes de cambio. Sostiene que el uso de la biografía dilucida procesos históricos y prácticas, así como su interacción compleja que escapan al lente del macrohistoriador. La biografía puede revelar interconexiones a través del espacio que no se captan en el análisis histórico tradicional. Es una de las formas más fértiles para la comprensión de la historia transnacional y transregional, como el seguimiento de los flujos de personas, ideas y los bienes materiales y el lugar en su apropiación. Para Bond, la nueva biografía parte del principio de que las personas están situadas dentro de las estructuras sociales y los regímenes discursivos, pero no están presas dentro de ellos. Por su parte, la historiadora, la biógrafa de la maestra y feminista Laura Méndez de Cuenca y del maestro Antonio Neve, la historiadora Milada Bazán, sostiene que al estudiar la vida de un sujeto nos obliga a sumergirnos con más profundidad en el mar de la historia, y son estos datos nuevos que envuelven al sujeto lo que enriquece a la biografía como rama histórica. Bazán concuerda con Vaughan que al argumentar que el enlace de una vida con los distintos contextos que alumbra puede explicar una pluralidad de tiempos y miradas de un proceso histórico que se creía más coherente y unitario. Los planteamientos de la nueva biografía se complementan a la perfección con la perspectiva de género propuesta por la reconocida feminista estadounidense John Scott, quien en su libro Las mujeres y los derechos del hombre, feminismo y sufragio femenino en Francia, afirma que las biografías pueden ser puntos históricos para examinar con detalle los múltiples y complejos contenidos discursivos, culturales y políticos que crean
a un actor histórico. La mirada biográfica permite elucidar cómo algunas mujeres han negociado y transformado los papeles de género, no solo en una sociedad determinada, sino también en su vida cotidiana. Recientemente, Francis Chesen López, en su ponencia titulada Las lecciones de Juana Cata, una reflexión metodológica sobre la biografía, presentada en la 16ª reunión de historiadores de México en octubre de 2022, señala que, y cito, en 1991, Blanche Weisencook, la gran biógrafa de Eleanor Roosevelt, escritora, activista y política estadounidense, estimó que fueron las feministas quienes efectuaron una revolución en la biografía al plantear diferentes preguntas y distinguir otros problemas. Chesen López ha entretejido varias metodologías del feminismo, o sea, el análisis de género, el giro biográfico y la nueva microhistoria para revelar lo que la macrohistoria, las grandes narrativas han hecho invisible por siglos. En la biografía Mujer y Poder en el siglo XIX, la vida extraordinaria de Juana Catarina Romero, cacica de Tehuantepec, Chesen López muestra, y cito, cómo el caso de una mujer provinciana oaxaqueña esclarece no solo cómo se realizaron grandes procesos en la práctica, sino también se logra captar y vislumbrar la actuación de las mujeres en esos procesos. Termina cita. Sostiene que hay que seguir adelante la obra revolucionaria en la biografía, encontrando y desarrollando las metodologías y teorías adecuadas para rescatar y explicar historias hasta ahora desapercibidas y opacadas para hacer visible lo invisible. Por tanto, la biografía feminista reflexiona en cómo pensar el orden de género y cómo una estructura social que no la podemos reducir a los papeles que han tenido hombres y mujeres. El orden de género es una estructura relacional de identidad, de identificación, de poder y de inequidad y desigualdad. Entonces, en esta viñeta entro a la biografía, la prosopografía y el feminismo transnacional. Entonces, a partir del centenario de la Revolución Mexicana de 1910, se han publicado pues muchas biografías. Voy a mencionar algunas, si omito alguna, bueno, mis disculpas, pero es solamente, bueno, es para mostrar cómo ha ido creciendo este género en la historia. Entonces están los libros de Dos mujeres y fuera de serie de Elvia Carrillo Puerto y Felipa Puz, publicado en el 2007. Se llamaba Elena Arismendi, publicado en 2010. De Espacios Domésticos y Mundos Públicos, El siglo de las mujeres en México, de 2010. Impacto de la Revolución Mexicana, otro de 2010, Mujeres en el Cambio Social en el siglo XX mexicano, Hermila Galindo, El Sol de la Libertad, Los Rostros de la Rebeldía, Veteranas de la Revolución, Cuca García, Por las Causas de las Mujeres y la Revolución, Rupturas y Continuidades, Historias y Biografías de Mujeres, el artículo algunas reflexiones sobre las feministas revolucionarias y su interrelación con las izquierdas mexicanas, una prosopografía, el diccionario enciclopédico del feminismo y los estudios de género, Mujeres y ciudadanía, relatos biográficos de experiencias de violencia, desigualdades y negociación, Ethel Duffy Turner, Una existencia al límite, Mujeres en el siglo XX mexicano, agentes del proceso histórico, y los diccionarios biográficos de mujeres prominentes de Jalisco, publicados aquí en el Colegio de Jalisco. Cada una de estas obras que he mencionado y otras más han profundizado en las voces de diferentes revolucionarias en el movimiento, brindando una percepción mucho más matizada de las experiencias y de la agencia femenina en la revolución y en el proceso revolucionario. Me detendré ahora en la reflexión en el uso teórico-metodológico acerca de la biografía colectiva que hizo Heather Fowler Salamini en su excelente artículo titulado
algunas reflexiones sobre las feministas revolucionarias y su interrelación con las izquierdas mexicanas, una prosopografía publicado en la revista Ulúa en 2019. Entonces, lo que hizo Heather Fowler Salamini es de estos libros que se dedicaron a una o varias mujeres, pues ella ya hace esta reflexión de, bueno, qué es lo que entablar las convergencias, las luchas y las redes en comunes de mujeres progresistas y que lucharon, tuvieron una lucha desde 1916 hasta la lucha por el sufragio y la ciudadanía, ¿no? Entonces ella ve que estas mujeres de izquierda nacieron entre 1880 y 1910 y se planteó dos preguntas para analizarlas, ¿no? Cómo las nuevas organizaciones anarcosindicalistas, socialistas y comunistas moldeaban las ideologías de política y de género de estas activistas aproximadamente entre 1912 y 1929 y a su vez cómo influían ellas en la conceptualización de género y las relaciones de género dentro de las izquierdas mexicanas, ¿no? Entonces ella decidió analizar y reflexionar los casos de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elvia Carrillo Puerto, María del Refugio García Martínez, María Arcelia Díaz, Rosa Torre González, Elena Torres Cuellar, Concepción Michel, Consuelo Uranga, María Guadalupe Martínez Villanueva, Estela Carrasco y Adelina Cendejas, ¿no? Entonces, ella concluye que desafortunadamente este cohorte revolucionario no tuvo mucha suerte en sus campañas para cambiar la ideología o los programas de género de las organizaciones de izquierda. Es claro que su número era demasiado pequeño para confrontar discriminación sexual dentro de estas izquierdas. Al mismo tiempo, se dividieron aún más sobre cómo obtener la igualdad en las relaciones de género porque reconocieron que no podían alejarse completamente del modelo patriarcal de familia. No pudieron reclutar un número suficiente de mujeres para crear un cohesivo movimiento feminista en los años 20. Entonces, bueno, y en este análisis que hizo Heather Fowler Salamini, pues ahora preparando esta conferencia magistral, por supuesto, una más que debemos de añadir es a la maestra queretana Ana María Hernández, ¿no? Y que falta hacerle la biografía a esta maestra, ¿no? Estos ricos y valiosos estudios biográficos no siempre han reflexionado de manera explícita con la perspectiva transnacional y la historia del feminismo transnacional. Me refiero al transnacionalismo en un sentido amplio de cómo las organizaciones feministas trabajaron a través y más allá de los límites de Estado-Nación, tal como lo utilizan Megan Trelkel, Jocelyn Olcol, Catherine Marino, Sonia Hernández y Francesca De Negri. Entonces, Trelkel, Olcol y Marino discuten y distinguen dos términos distintos, redes internacionales y transnacionales de feministas estadounidenses y latinoamericanas que trabajaron a nivel nacional e internacional, mientras que De Nigre se refiere a las redes transatlánticas feministas. Mientras que Marino se centra en 6 feministas internacionales muy conocidas, Paulina Luise de Uruguay, Berta Lutz de Brasil, Clara González de Panamá, Ofelia Domínguez Navarro de Cuba, Doris Stevens de Estados Unidos y Marta Vergara de Chile. Y bueno, yo he examinado a Belén de Zárraga y a otras mujeres de aquí de Guadalajara como Atala Apodaca, Díaz, Guadalupe Martínez y Guadalupe Ursúa, y estas 4 mujeres jaliscienses eran reconocidas a nivel local, regional y nacional, pero también tenían sus conexiones transnacionales. No tengo el espacio para pues mostrar estos ejemplos, ¿no? Uno de los contactos que tuvieron, bueno, el más es el de Zárraga, como ya mencioné, y que Díaz dio su conferencia, una charla antes de que Zárraga diera su conferencia en 1923 en Guadalajara, y Atala Apodaca
Se le conoció en la prensa de Guadalajara como la Zárraga de Guadalajara, ¿no? La historiadora Sonia Hernández examina el feminismo transnacional a través de varias mujeres anarquistas de clase trabajadora como Caritina Piña Montalvo, que lucharon por los derechos laborales tanto desde la región del Golfo de México como a nivel transnacional. Al igual que las perspectivas locales, regionales y transnacionales de Hernández, las biografías de María Celia Díaz y la maestra Ana María Hernández, la queretana, contribuyen a la historia de los movimientos feministas en América Latina desde una perspectiva biográfica y regional. Entonces, los libros recientes de Megan Treilkelt, y lo voy a decir en español, ¿verdad? Mujeres Panamericanas, Internacionalistas de Estados Unidos y México Revolucionario, el libro de Jocelyn Olcott, Año Internacional de la Mujer, el mayor evento de conciencia de la historia, publicado en 2017, el libro de Catherine Marino, que ya he mencionado varias veces, Feminismo por las Américas, publicado en el 2019, el libro de Sonia Hernández, Por un mundo justo y mejor, engendrando el anarquismo en las tierras fronterizas mexicanas, publicado en 2021, y el artículo de Francesca De Negri, Yo no sé si soy feminista, redes feministas transatlánticas, campo intelectual y sufragettes, publicado en el 2021, han recurrido de manera importante en los archivos de mujeres localizados en bibliotecas y universidades en distintas partes del mundo. Gracias a estos acervos, las autoras reconocen que les fue posible reconstruir las redes del feminismo transnacional, ¿no? Entonces, al final del libro, por ejemplo, Catherine Marino dice que gracias a que la feminista brasileña Berta Lutz conservó su archivo y estaba consciente del gran valor que tenía, lo donó a la biblioteca, pero desafortunadamente este archivo se quemó. Esa biblioteca, si recuerdan, se quemó, fue en el 2020, ¿no? Que quemó se destruyeron cosas súper valiosas, ¿no? Entonces ahora lo que conocemos de los papeles de Berta Lutz es a través de lo que aquellas historiadoras que consultaron su archivo, ¿no? Y no alcancé a desarrollarlo, pero simplemente lo voy a mencionar. Quería presentar otro ejemplo de la contrapartida, ¿no? Del caso de María Celia Díaz, la feminista local de Zapopan, con su contacto con esta feminista transnacional anticlerical. Está el ejemplo de Jane Addams, la feminista a favor de la paz, muy importante en el establecimiento de la carrera de trabajo social en la Universidad de Illinois, muy importante también en el Hull House en Chicago, que era un centro también de alfabetización y politización de mujeres, y que ella visitó diferentes partes del mundo a favor de que las mujeres desarrollaran su diplomacia a favor de la paz, ¿verdad? Entonces, en su diario, en los papeles que hay de ella en el archivo del Hull House en la Universidad de Chicago, en su diario de viaje está que vino a Guadalajara y se entrevistó con José Guadalupe Zuno Hernández. En el archivo de la Universidad de Guadalajara y en la casa de Guadalupe, de Zuno, no hay ninguna huella de ese contacto. Entonces ya cierro. Entonces los archivos históricos de mujeres influyen considerablemente en la formación de la memoria colectiva. Como repositorios de memoria pueden contribuir en la transferencia de información y huellas entre generaciones de mujeres. Las huellas que dejaron en México se entrelazaron con los grandes procesos y movimientos que se vivieron en el siglo XX. Las feministas y mujeres progresistas en Iberoamérica colaboraron en diversas campañas locales, regionales, nacionales y transnacionales para ampliar
la concepción de los derechos de las mujeres. En especial, las feministas de América Latina fueron reconocidas como, ellas pugnaron para que estos derechos fueran reconocidos como parte de los derechos humanos en escala internacional. De acuerdo con Marino, las redes y el trabajo del feminismo latinoamericano dieron paso a la primera organización intergubernamental por los derechos de la mujer en el mundo, la Comisión Interamericana de Mujeres, el primer tratado internacional sobre los derechos de la mujer, y en 1945 la inclusión de los derechos de la mujer en la Carta de las Naciones Unidas y su categoría de derechos humanos internacionales. Esto gracias al feminismo latinoamericano. Para Marino, estas iniciativas aceleraron varios cambios para las mujeres: sufragio, igualdad de derechos de nacionalidad, derechos a ocupar cargos públicos, igual salario por igual trabajo y la legislación sobre maternidad. Debemos continuar atentas a las huellas que dejaron las feministas del siglo XX para seguir reconstruyendo las redes feministas, sus contactos, sus luchas a las escalas local, regional, nacional y transnacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta detallada conferencia y también, bueno, por todo lo que hemos aprendido hoy escuchándola. Quisiera invitar a las personas presentes, tanto aquí en sala como virtualmente, si tienen alguna pregunta o inquietud para nuestra conferencista. Ay, sí. Y para que quede el registro online. Ah, mira, ya te van a pasar. Bueno, felicitarla y un gustazo volver a verla después de tantos años. En su exposición, en verdad que me mueve porque yo recién inicié en esto de la biografía, sobre todo de un personaje que no se conoce en Sinaloa, y lo que me llama mucho la atención es que es reiterado que se etiquete, digamos, a ciertas corrientes o ciertas manifestaciones de feminismo bajo la etiqueta esta de conservadurismo, pero lo que he encontrado recurrentemente en estas lecturas y lo que yo veo en el caso de algunas figuras es el ánimo reiterado por la búsqueda de la paz y el aportar desde estos movimientos más, digamos, genéricos en cuanto no se autodenominan como feministas, sino movimientos por la paz, en una coyuntura como fue la del medio siglo, en el siglo XX, en el que pareciera pues que muchas de estas mujeres se aglutinan allí como tratando de, pues yo no creo que evadir, pero digamos que se encontraban un poco más eh, a gusto, es un término que usamos, más seguras quizá para salvaguardar sus propias trayectorias dentro de la política, sobre todo las políticas culturales, veo que ahí es mucho, pero es esta parte de la similitud, esos esfuerzos reiterados y las manifestaciones por la paz, porque es interesante, por ejemplo, que desde también mediados de siglo se plantea una campaña contra los juguetes bélicos que renacen en los 80s, 90s y que bueno, hay otras también aportaciones o digamos demandas que le hacen a los gobiernos en razón de cómo educar a la infancia. Y bueno, esto lo comento porque en esta revisión tan amplia que usted tiene, que yo algunas, pues más bien la mayoría desconocía, si estas cuestiones están allí presentes para hacer esa definición también y considerarlas en cuanto se clasifica o ponen denominaciones a las diferentes corrientes del feminismo, tanto en México como en Latinoamérica en general.
porque creo que ahí sí habría que agudizar un poquito más esa mirada para ver porque hay muchos obstáculos que enfrentan para poder desempeñarse, desarrollarse, y a veces me da la idea a mí de que tienen que jugar, vaya, con esas reglas del juego de la política que está omnipresente y que no les queda de otra si es que quieren seguir pues en ese camino del desempeño, ya sea por un cargo público o en algún tipo de activismo en una organización civil. Bueno, pues muchas gracias, Mayra, por tu pregunta. Un gusto saludarte y verte y escucharte también por el tema que estás trabajando, ¿no? Entonces, pues no te tengo como una respuesta así como muy concreta, ¿no? Sino que lo que yo les presenté es como una provocación, es una provocación de lo que el género biográfico brinda, que no es nuevo, no ha sido nuevo en la escritura de mujeres, y que gracias a estas diferentes semblanzas, pequeñas biografías, pues se han ido ampliando, ¿no? Entonces, que hay que ampliarlas también, no solamente analizarlas desde lo subjetivo, lo personal o sus redes locales, sino irnos así a todas estas escalas, ¿no? Entonces, los últimos libros que mencioné y el último artículo el de Negri, de Perú, que estaba escribiendo la ponencia y wow, me salió, ¿no? Entonces eso que dices, bueno, no logras ponerte al día de todo lo que está saliendo, ¿no? Y que nos tenemos que, realmente, si la historia de mujeres y de género es un diálogo transnacional, también la biografía o la prosopografía o biografías colectivas es un diálogo internacional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el libro de Trekkel, que, bueno, no me cuesta trabajo pronunciarlo, habla del panamericanismo, o sea, la relación entre las feministas de Estados Unidos y de México, pero está muy centrado en la Ciudad de México. Está muy centrado en la Ciudad de México y qué pasaría, ¿verdad? De si Jane Addams visitó varias veces México, ¿qué otras ciudades visitó además de la Ciudad de México y Guadalajara, ¿no? ¿Con qué otros contactos tuvo, ¿no? Entonces, y algunas de estas feministas, también hay que reconocerlo, no siempre se podían comunicar o sea, en inglés o en español, ¿verdad? Y a veces un idioma en común fue el francés, ¿verdad? Y también esta reciente historiografía, pues le da la vuelta al feminismo, ¿no? A la historiografía del feminismo, ¿no? Que es gracias a las feministas del mundo anglosajón que viene esta ola, ¿no? Mientras que los estudios biográficos locales, pues le da la vuelta, ¿no? Y ver que fueron las feministas latinoamericanas nutridas de los feminismos de sus propios países o de la región, ¿verdad? Que es que quienes en la década del 40 argumentan los derechos de mujeres son derechos humanos, ¿no? Entonces, a esto lo dijo Hillary Clinton en la conferencia de mujeres en Beijing. Y bueno, así como que decían, ay, Hillary Clinton, wow, qué progresista, ¿no? Pero gracias a las investigaciones históricas, no, fueron las historiadoras, las feministas de Iberoamérica quienes pugnaron por esto, ¿no? Entonces nos queda pues mucho, mucho trabajo por delante y yo creo que verlas en un sentido como más amplio, un feminismo, me gustó mucho el concepto de Marino, ¿no? Que es el feminismo latinoamericano en un sentido amplio, no son sufragistas solamente, no luchan simplemente por los derechos de las mujeres, de laborales, ¿no? Sino cuando analizas a las mujeres en diferentes regiones en México, verás que siempre están hablando de los derechos de mujeres en un sentido amplio.
Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga... Primero, felicitarte, Tere, por esta magnífica conferencia que además nos abre, pues nos deja muy claro, ¿no? Todo ese recorrido y nos, como decías, ha sido una provocación, realmente ha sido una provocación, has conseguido lo que querías. Pero mi pregunta va más allá de lo que se expone y me pongo a reflexionar si realmente el cambio para la historia, para la historia de las mujeres, tiene que venir de la currícula, ¿no? Hemos visto cómo la currícula en historia ha pasado por introducir materias como historia social, historia cultural, historia, pero nos queda todavía la historia de las mujeres. Eh, ha sido una reflexión que me ha venido de lo que tú has mostrado. Eh, creo que institucionalizar, porque la institucionalización, entre otras cosas, lleva a que las instancias, a que las instituciones asuman el compromiso de visualizar a través de la incorporación en la currícula. No sé, tú que tienes más experiencia, que me digas si estamos muy lejos todavía de ver eso. Sí, gracias. No, pues esperemos que no, gracias a la red de historiadoras de Iberoamérica, bueno, que ha sido tan activa, ¿no? Pues y otras redes, ¿no? Que eso tiene que estar en la currícula, ¿no? O sea, tiene que estar. Esto sucedió en la Academia Anglosajona, pues bueno, a finales de la década del 70, a principios de la década de los 80, ¿no? Entonces, en el seminario de archivos de mujeres que organiza Cristi, Marcela López Arellanos y esta Milagros, Cruz Guerrero, en la conferencia la semana pasada se mencionaba que solamente existen 4 programas de posgrado dedicado a doctorado en estudios feministas o historia de mujeres, ¿no? Nomás hizo mención de los doctorados, pero de los posgrados, de la nivel licenciatura, no sé cuántas licenciaturas de historia en el país o en América Latina han incorporado la materia como tal, ¿no? O sea, yo la impartí por varios años como una optativa, ¿verdad? Era una optativa, ¿verdad? No era parte del currículum y no era parte de cómo al poner al centro a las mujeres o al centro las relaciones de género, cómo cambia radicalmente el análisis histórico, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues, pues hay que seguir cabildeando y gestionando por eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en esta conferencia inaugural. Muchísimas gracias a la doctora por todos sus aportes y también por, aprovechando que está aquí presente, agradecerle por todo su apoyo desde el principio, desde hace 4 años, y por enseñarnos tanto sobre esta forma de rescatar la historia de las mujeres. Si me permiten, quiero hacer varios anuncios. El primero, como ya se había mencionado, es que tenemos aquí esta exposición durante toda la jornada de hoy, mañana y pasado, donde van a estar los carteles. En la parte de la entrada también están otros carteles con los que participaron algunas colegas. Aquí en este auditorio vamos a proseguir con la mesa 1, Cultura Escrita y Publicaciones Periódicas. Y en el aula Enrique Estrada Faudón vamos a tener la mesa 4 que está justo aquí enfrente. Está tanto la sala Enrique como la José Rogelio Álvarez, que está en el segundo piso, subiendo por las escaleras para que sepan dónde están las mesas. Y simultáneamente vamos a tener, que ya acaba de empezar,
nuestra mesa virtual, la número 17, la prensa periódica hispanoamericana, como gestora de cambio políticos y culturales. Entonces, las personas que quieran seguirnos en redes para las mesas virtuales que van a estar en todas nuestras redes sociales, las pueden seguir y pueden preguntar y participar virtualmente, pero presencialmente estaremos simultáneamente en esta sala el día de hoy y en la que está justo aquí enfrente. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias.